El día de hoy vamos a ver la clasificación de los triángulos. Ya habíamos visto los triángulos con sus ángulos, sus vértices, habíamos visto cómo construir triángulos usando el compás. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y también se clasifica según la medida de sus ángulos. Vamos a observar aquí en lo primero. Tenemos, según la medida de sus lados, se clasifica en tres. El triángulo equilátero, que tiene sus lados de la misma medida. ¿Qué es lo que va a hacer usted en este momento para comprobar que ese triángulo es equilátero? Va a coger una regla y vamos a medir los lados del triángulo. Coja una regla y vamos a medir los lados del triángulo a ver cuántos lados tiene cada lado. ¿Cuánto mide cada lado? Vamos primero con el triángulo azul. Matías Sánchez, trabaje por favor. Saque su regla y vamos a comenzar a medir el triángulo azul. Oh, mida bien, recuerde que usted tiene que poner su regla en el número 0. En el número 0 empieza el primer vértice hasta el otro vértice. ¿Cuánto es? 38 cada lado. ¿Cuánto tiene el ángulo, el triángulo azul? 38. ¿Cómo va a ser 38? No llega al 4, 6. 3 centímetros. Mida en su libro. En su libro. Vamos a medir. Por favor, los demás estudiantes, la cámara. Centímetros. ¿Seguro que mide 4 centímetros? 3,5. 5 centímetros. 3,8. A ver, quiero que me corroboren si es que ustedes dicen que mide 4 centímetros, porque yo aquí tengo mi libro. Yo aquí en mi libro tengo que mide 2,9. Yo en mi libro estoy midiendo y en mi libro el triángulo azul mide 2,9. Por eso, revise bien su libro si es que, no sé si es que estará... Señor, casi 4. Ah, entonces en su libro están más grandes los triángulos. Ya, entonces 3,9 o 3,8 como dijo Yanela, pero el mío dice 2,9. Ha de ser 3,9 entonces. Observe, ¿todos los lados del triángulo azul miden lo mismo, sí o no? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Los tres lados miden lo mismo? No. No saben medir ustedes con regla. ¿Qué pasó? Sí. Es un triángulo equilátero y estamos comprobando que todos sus lados tienen que tener la misma medida. Entonces, si dice que un lado tiene 3,8 o 3,9, los tres lados deben de tener la misma medida. ¿Ok? Señorita, a mí me salió todo. Exacto. Listo. Entonces, triángulo equilátero, todos sus lados tienen igual medida. Vamos con el segundo triángulo, el triángulo isósceles. Dice que dos lados miden igual y un lado tiene distinta medida. Entonces va a medir en su libro su triángulo y me va a decir cuánto miden cada uno de sus lados. Matías Sánchez, yo no lo veo trabajando. ¿Dónde está su regla? Señorita, la parte de abajo 3 y los lados son 3,5. Los lados son 3,5.
Ya, y la parte de abajo. Me sale 3,5. 2 y 8. Abajo 10. Ya, entonces comprobó que los dos lados tienen igual medida y la base tiene otra medida diferente, ¿sí o no? Sí. Ya, ese triángulo se llama isósceles. Recuerde, usted se tiene que aprender los nombres de los triángulos. Cuando hagamos ejercicios, usted ya tiene que saber. Entonces vamos al último triángulo, es el triángulo escaleno. Tiene sus tres lados de diferente medida. Compruébelo. Compruébelo en su libro que sus tres lados son de distinta medida. Uno vale 4 centímetros. Al lado es 5. Yo 5. Al lado es 4 centímetros. 4 centímetros. 5, 4. El otro lado es 4 centímetros. El uno mide 5, el otro mide 4 y el otro mide 2. Como que los tres lados son de distinta medida, entonces podemos otra vez, vamos de nuevo, equilátero, sus tres lados son de igual medida, isósceles, dos lados de igual medida y un lado desigual, y escaleno, los tres lados de diferente medida. Ahora yo voy a hacer una pregunta. El día jueves y el día viernes que construimos triángulos, ¿qué clase de triángulos construimos? Yo les di ahí las medidas de los... Escaleno. Tuvimos triángulos escalenos porque todos los lados eran de diferente medida, ¿ok? Entonces construimos triángulos escalenos. Ok, muy bien. Ahora, según la medida de sus ángulos. Aquí se puede ver claramente el triángulo rectángulo porque aquí está un ángulo recto. Se llama triángulo rectángulo. El mismo nombre lo dice, tiene un ángulo recto. El triángulo acutángulo tiene todos sus ángulos interiores agudos. No es necesario medirlos. Yo observando puedo ver que este ángulo es cerrado. Y los ángulos cerrados son ángulos agudos. Y el ángulo obtusángulo, usted también lo puede ver, es un ángulo abierto que mide más de 90, es un ángulo obtuso. Se llama triángulo obtusángulo. Entonces, por la medida de sus ángulos es rectángulo, ángulo recto, acutángulo, ángulo agudo y obtusángulo, ángulo obtuso. Vamos a reforzar esto con un video. De aquí mismo usted lo puede observar también en el libro digital. Apague el micrófono. Vamos a observar el video. Hola, hoy vamos a conocer los triángulos. Los triángulos son los polígonos que tienen tres lados. ¿Veis? 1, 2 y 3. Pero hay varios tipos de triángulos y se clasifican por la longitud de sus lados. Según esta característica, hay tres tipos de triángulos: el triángulo isósceles, el triángulo equilátero y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero es aquel en el que todos sus lados son iguales, es decir, miden lo mismo. ¿Veis cómo se forma? Muy bien, pues este es el triángulo equilátero y sus tres lados miden exactamente lo mismo. El triángulo isósceles es aquel en el que solo dos de sus lados son iguales y el tercero es distinto. Mirad cómo se forma. ¡Fenomenal! Pues este es el triángulo isósceles, el que tiene dos lados iguales y otro distinto. Por último, hay que conocer el triángulo escaleno, que es aquel en el que sus tres lados son distintos. ¿Lo veis? Fácil, ¿eh? El triángulo escaleno es el que tiene sus tres lados distintos, es decir, que ninguno de sus lados son iguales. La verdad es que si no tuvieran unos nombres tan raritos, sería muy fácil acordarse de ellos. Así que vamos a recordarlos para que no se nos olviden. Todos los triángulos tienen tres lados y dependiendo de la longitud de sus lados, se clasifican en
Triángulo equilátero. Sus tres lados son iguales. Triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno distinto. Y triángulo escaleno. Sus tres lados son distintos. Fácil, ¿eh? Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Listo, entonces con ese video se reforzaba lo que eran las definiciones de los triángulos por sus lados. Ahora seguimos trabajando con el libro. Vamos a las actividades de aplicación. Vamos en el literal 1. Dice, observa los siguientes triángulos y luego clasifícalos según la medida de sus lados y de sus ángulos. Si usted no los puede clasificar observándolos, entonces mídalos con su regla. Si usted ve que sus tres lados son iguales, es un triángulo equilátero. Si ve que hay dos lados iguales y uno desigual, es un isósceles, y si hay tres lados desiguales, es un escaleno. Entonces, si usted no los puede observar directamente, mídalos. Mídalos con su regla. Y al mismo tiempo tenemos que ir viendo el ángulo, si es agudo, si es acutángulo, rectángulo o si es obtusángulo. Si va a participar, levante la mano. A ver, Giovanna. El primer triángulo, ¿qué es? Equilátero. Es equilátero porque tiene sus tres lados iguales. Y por sus ángulos, ¿qué es? Los ángulos que tiene ahí, ¿serán ángulos cerrados, serán ángulos abiertos o será ángulo recto? Obsérvelo. ¿Qué ángulo será? Yo observo esta parte de aquí. ¿Qué ángulo será? ¿Un ángulo agudo, un ángulo recto o un ángulo obtuso? Agudo. Es un ángulo agudo. Obsérvelo usted ve que es cerradito. Recuerde, todos los ángulos menores de 90 son agudos. Entonces, este es un triángulo equilátero. ¿Y qué más? Acutángulo, porque tiene ángulos agudos. Vamos con el siguiente triángulo. A ver, Francisco, ¿qué triángulo es? Escaleno. Es un triángulo escaleno. Y por la forma de sus ángulos, ¿qué será? Obtusángulo. Tengo un ángulo obtuso, entonces es obtusángulo. Si los tres ángulos son agudos, es acutángulo. Pero aquí en este ángulo, en esta parte de arriba, es un ángulo abierto, es un ángulo obtuso, es obtusángulo. Listo, gracias. Adrián Camacho, apague el micrófono, por favor. Vamos con el último. Ya sabe que sí va a participar. A ver, Saúl Ramírez va a participar. ¿Sí o no? Isósceles. A ver, alce la mano. A ver, Adrián, ¿qué triángulo es? Isósceles. 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 Y el ángulo, por la forma del ángulo, tiene un ángulo recto. ¿Cómo se llama el triángulo? Rectángulo. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces ahí tenemos por la forma del ángulo y por la forma de los lados. Seguimos. Puedo borrar esto. Sí.
Dice, observa la situación y completa. Juan encontró esta figura y leyó que en ella se podían hallar 35 triángulos. Ayuda a Juan a descubrir por lo menos 15. Observa el ejemplo. Aquí tenemos que todos los vértices tienen los nombres, como ya lo habíamos visto la semana pasada, y aquí ha formado un triángulo AGB, que es el triángulo de aquí, el A, el G y el B. Aquí ya formó un triángulo. Entonces tenemos que ir formando otros triángulos más con los distintos nombres que hay ahí. ¿Ya? Entonces vaya observando y vaya formando los triángulos. Participan los que no hayan participado. A ver, Oderlais, otro triángulo. BHC. Ya, listo. Yo los voy a ir pintando aquí para yo poder seleccionar, para poder ver si ya están. Ella me dijo BHC. Entonces yo pongo aquí triángulo. Usted pone ahí el nombre del triángulo. No puedo poner yo aquí. BHC. Ya. A ver, Yanela, otro triángulo. A, G y E. A, G Y E. A ver, otro color. No, pues A, G y F sería, porque la E está acá. A, G y F. Ahí forma el triángulo. A, G y F. A ver, Scarlett. C, H, I. C, H, I. Muy bien. Si usted encuentra otros nombres, no hay problema. A ver, Matías Sánchez. JD. Repítame, por favor, no le escuché. JD. E, J y D. Listo. Señorita, si yo encuentro otros también los puedo poner. Sí, si usted encuentra otros, póngalo. E, J, D. A ver, Derek. Repítame, por favor, que no lo escuché. CDI. C, D, I. Listo. AF. Alce la mano, Gabriel, por favor. A ver, Gabriel. Giovanna ya participó. Repítame, Gabriel. A, F, A, F, E. Ya. Vamos, ¿quién más va a participar? A ver, Juan Fabián. FJE. F, J. Ay, se nos fue. F, J y E. Muy bien. Ya. A ver, Carlos. GHB. G, H y B. Muy bien. G, H, B. Ay. G, H. Uy, Dios mío, estoy entrando. G, H, B, ahí sí. A ver, César. JID. Gabriel ya participó.
Ya, a ver. J. I, D. Ya, muy bien. J, I, D. J, I, D. ¿Listo? ¿Quién más de los que no han participado? Está Oderline, Milena, Stephanie, Jacob, Marta. Señorita, ya participé cuando dije C, D, I. No, cuando dije J, E, D. Esa, cuando dije esa, porque usted no me escuchó. Pero es que tiene que alzar la mano y yo no le he dicho Stephanie Plaza en ningún momento. A ver, Saúl Ramírez. G-H-I. ¿Cómo? C, C-H-I, ya está. A No, ver, déjame ver. G-H-I. G-H-I. Pero G-H-I nos forma un triángulo. A ver. Sí, señor. Pero G-H-I aquí en esta figura nos está formando un triángulo. No, G-H-I no forma ahí un triángulo. Vamos, Giovanna ya participó. Señorita, H-I. A ver, Yarisa. ¿No? Yarisa. A ver, Milena Costa. I-H-C. IHC, sí. Ya lo que quedan es, si ya están todos los triángulos, lo que queda es cambiarle el nombre a los vértices, cambiarles el orden. Por ejemplo, aquí hay CHI y Milena Costa me dijo IHC, creo que me dijo. Listo, vamos otra. BHC. Cambiarle el orden de los nombres o de los vértices. Vamos los que no han participado. Isaías Herrera. Sí, hermano, por favor, no sé por qué ustedes no aprenden las órdenes que se les dan. A ver, Oderlice. BHC. B. No puede ser DH si la H está por acá. D. B. HC. BHC. Ay, ay. Aquí ya está, mi amor, ya está BHC. Ya está escrito BHC. Cámbiale el orden. Yo le dije BHC. Ah, ya, listo. Pero es que ya está acá, en la segunda ya está BHC. Vamos, a ver, Estefan. FGA. Repítame de nuevo. FGA. Listo. FGA. A ver, Matías Alvarado. Estoy haciendo participar a los que no han participado. A ver, Matías Alvarado. DJE. EJD, ya está. D. DJE. Adrián ya participó. Yanela ya participó. A ver, David Cruz. EJF. Repítame de nuevo. EJF. Listo. A ver, Saúl Ramírez, que usted en la anterior participó, pero no estaba correcto. JDE.
JD. Listo. Faltan estudiantes. Seguimos. Escribe los vértices de los triángulos coloreados. Eso está muy fácil. Este triángulo, ¿qué nombre tiene? Hasta que usted termine esto, yo tomo asistencia. ¿Cómo se llama ese triángulo de ahí? Los nombres. Triángulo. RQ. Ya. Triángulo. Listo. A ver, Saúl Ramírez. El siguiente, ¿cómo se llama? STX. Ya. Adrián Camacho, ¿cómo se llama? XTW. TWV. Listo. Estaba súper fácil. Ay, se me va a acabar la clase. Vamos rapidito a lo último. Observa los triángulos, escribe verdaderos o falso. El triángulo OPQ tiene dos lados con medidas iguales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Se ve así nomás que están dos lados iguales y uno dice igual. El triángulo RST tiene tres lados con medidas diferentes. Falso. Falso. Si usted tiene la duda, mídalo. Es verdadero. Y si usted tiene la duda, mídalo. Se puede observar que tiene verdadero. Apague el micrófono. Es verdadero. Y si usted quiere, compruébelo midiéndolo. El triángulo WV tiene tres lados iguales. Falso. Verdadero. Mídalos, por favor, mídalos. Y el triángulo RST tiene dos lados con medidas iguales. Verdadero. Falso. Falso. Solamente la última es falso, las demás son verdaderos. Ya se me va a acabar la clase, le explico la tarea. La tarea usted tiene aquí en la página 70 en el libro digital el segundo botón. El segundo botón le da clic y se le va a abrir un ejercicio que lo va a hacer directamente en el teléfono o en la computadora. Usted observa y usted dice según la medida de los lados qué clase de triángulo es y según la medida de los ángulos qué clase de triángulo es. Al finalizar la actividad, comprueba con el botón que está en el lado izquierdo y le dice a la mamá que le mande captura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?